Muy buenas tardes, licenciada. Yo creo que ya podemos dar inicio a la capacitación del día de hoy. A los participantes les recordamos que tienen la opción de levantar la mano por si tienen alguna duda, al igual que en nuestro chat. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de ayer, el tratado que es los cuidados de enfermería en pacientes paliativos. En esta ocasión vamos a abordar temas como la valoración de pacientes en alteraciones respiratorias, geniturinarios, musculares, psicológicos y sistémicos. Vamos a empezar con lo que es la valoración y cuidados de pacientes con disnea en cuidados paliativos. La disnea, según la Asociación Americana de Cardiotorácica, define como una experiencia subjetiva de molestia para respirar que consiste en sensaciones cualitativas distintas que varían de intensidad. Por lo general se encuentra relacionada con factores fisiológicos, psicológicos, sociales y medioambientales. Muchas de estas causas de la disnea pueden ser reversibles, y más aún si son factores fisiológicos como patologías respiratorias, cardíacas y leucemias, que mediante su tratamiento adecuado se podría disminuir. El tratamiento en este caso de estas patologías es específico. En caso de ser alteraciones o patologías respiratorias, tendrán que ser sometidas a tratamientos dirigidos principalmente a lo que es la cirugía o tratamientos que disminuyan los signos y los síntomas. Patologías respiratorias también como los edemas agudos de pulmón que tendrán que ser drenados, hemotórax drenados, etc. Las patologías cardíacas, si no pueden ser sometidas a cirugías, pueden ser sometidas a procedimientos como evacuaciones de líquidos que disminuyan los síntomas y por ende la disnea. La disnea es una causa tratable, lo vamos a definir en dos circunstancias. Primero, si no es una causa tratable, siempre vamos a valorar el oxígeno en estos pacientes. Si el tratamiento que le vamos a dar es sintomático, pues vamos a encontrar que si es para eliminar la disnea, vamos a tomar mano de lo que son los medicamentos, principalmente los opioides, para disminuir lo que es la ansiedad, el dolor y problemas psicosociales. Por lo general, los opioides se lo administran la morfina en dosis de 2.5 a 5 miligramos, puede ser esta vía oral o subcutánea. Por lo general, los opioides son los que más se administran en estos casos y ha aumentado la dosis incluso hasta el 50% y se los administra cada 4 horas. Al administrar este tratamiento, si la disnea no cede, se puede asociar otros medicamentos sedantes para disminuir la ansiedad. Si la disnea cede, se tomará en cuenta la administración de los opioides y su modificación y valoración paulatina para poder aumentar o disminuir la dosis según sea sus requerimientos. La causa de la disnea es tratable, pues en caso de broncoespasmos podemos administrar broncodilatadores, corticoides que disminuirán esta patología. En caso de insuficiencia cardíaca se podrá administrar diuréticos, digoxina, que regularán el funcionamiento cardíaco.
En caso de la anemia, las células hemáticas podrán ser reparadas mediante una transfusión sanguínea. En caso de derrame pleural, se realizará drenajes para eliminar el líquido que se encuentre en exceso y presente dificultad para realizar la función adecuada del pulmón. De la misma manera, en el neumotórax, el taponamiento cardíaco se lo puede realizar mediante anticoagulación. Principalmente hay el taponamiento de la vena cava superior que causa gran porcentaje de disnea. Las insuficiencias respiratorias restrictivas, cuando la insuficiencia ha avanzado a grandes escalas y es necesario de una ventilación invasiva o ventilación mecánica no invasiva, debe ser valorada los pro y los contra. Son pacientes que se encuentran en una etapa transitoria o terminal que deberá tomarse en cuenta cuál sería la ventaja de asociarla a ventilación mecánica. Muchos de estos pacientes mejoran con lo que es patologías neurológicas y motoras, pero el riesgo-beneficio de asociarle a ventilación mecánica en pacientes que se encuentran en final de la vida debe ser tomado con mucha precaución. Principalmente en las últimas horas de vida del paciente, las crisis de disnea van a ser severas. Por ende, la morfina, incluso la sedación, medicamentos asociados como el midazolam, son utilizados en estos casos para disminuir la disnea severa en las horas finales del paciente. Otro de los problemas de salud que vamos a evidenciar en estos pacientes es la tos. Por lo general, la tos está presente del 4 al 86% de los pacientes con cáncer, principalmente en pacientes que tienen patologías de pulmón. Se encuentra incluso hasta el 37%, y en otros cánceres pueden ser disminuido este porcentaje. La tos puede darse por masas tumorales, derrames pleurales, derrame pericárdico, atelectasias, obstrucciones de la vena cava superior, infecciones, fístulas en esófago y vías respiratorias, linfofaringitis carcinomatosas, complicaciones por radioterapia o quimioterapia, principalmente patologías que obstruyen o alteran el sistema respiratorio. También se puede deberse la tos a patologías relacionadas como el goteo postnatal, la asociación de medicamentos y ECA, entre otros. Si existen patologías ya en el paciente residuales como el asma, el EPOC, las bronquioectasias, si puede existir tromboembolismo pulmonar e insuficiencia cardíaca, reflujo gastroesofágico e irritación timpánica. Estas patologías lo que van a hacer es agudizar y la tos se va a presentar con mucha más frecuencia. Se ha tenido también avances en lo que son los cuidados en pacientes con síntomas digestivos. Para evitar estos síntomas digestivos y poderlos contrarrestar, vamos a realizar varias actividades, como por ejemplo la principal es la higiene de la boca. Principalmente el objetivo es mantener la boca o la cavidad bucal y los labios limpios, suaves e hidratados. Los pacientes necesitan eliminar la placa y los restos alimenticios de forma adecuada para prevenir una infección oral. Principalmente la higiene oral previene la tos. Existen otras patologías como la micosis. Es un efecto secundario a las quimioterapias. Se presenta en el 90% de los pacientes que son sometidos a estas terapias, tanto en la quimioterapia como en la radioterapia. Principalmente, ¿qué vamos a encontrar como sintomatología? Vamos a evidenciar una inflamación en la cavidad oral, laceraciones y cambios en el sentido del gusto. El tratamiento que se le da a estos pacientes es mantener una higiene bucal adecuada y prevención mediante medicamentos y soluciones que mantendrán una cavidad oral limpia con la menor cantidad de bacterias en esta cavidad. Muchas veces se asocian benzinamidas y sulfato de zinc para evitar
y tratar las lesiones causadas por las micosis. El síndrome de boca seca o la llamada serostomía se manifiesta en el 88% de estos pacientes. Principalmente aumenta el riesgo de infecciones, principalmente en cavidad bucal, lesiones, alteraciones en la alimentación, porque el paciente sufre una disminución del gusto y la alimentación no es tan llamativa para ellos. ¿Qué se puede hacer en caso de presentar este síntoma de boca seca? Una higiene de boca y una estimulación para la salivación, principalmente el uso de chicles, fruta picada congelada y hielo. Ayuda mucho en este problema. Otra de las infecciones prevalentes es la candidiasis en el 27%. Se desarrolla principalmente en los pacientes que tienen quimioterapias. El tratamiento es local y depende del grado de la infección y lesiones que ha causado esta bacteria. Se utiliza, aparte de la higiene oral, si es necesario asociar medicamentos para el tratamiento local como la nistatina y el miconazol o cotrimazol, mediante enjuagues bucales cada 4 horas o cada 6 horas, según la lesión que presenten estos pacientes. Otra molestia que se presenta gastrointestinal es la disfagia, la dificultad al tragar. Las causas principalmente son patologías obstructivas. Cánceres referente a todo lo que se trata de sistema gastrointestinal o sistema genitourinario. Principalmente son secuelas y complicaciones digestivas. El tratamiento, en caso de que el tratamiento no sea quirúrgico o lo podamos contrarrestar todavía, podemos realizar una buena higiene oral y las dietas tienen que ser blandas. Las náuseas y el vómito se presentan en el 35 al 50% de los pacientes con cuidados paliativos. Principalmente se le asocia a las quimioterapias y radioterapias administradas. Principalmente al inicio de estas terapias, el tratamiento tiene que ser profiláctico. La primera sesión de quimioterapia se tiene que asociar ya medicamentos antieméticos para forma de profilaxis. Posteriormente, la medicación puede verse asociada con, la medicación puede verse asociada tanto como corticoides y como metoclopramida o ondansetron. Otro de los problemas recurrentes es el estreñimiento en el 87%. Las causas de este problema se las aduce a la inmovilidad, trastornos metabólicos y la gran administración de opioides que es necesario en estos pacientes. El tratamiento está dirigido a la ingesta constante de líquidos, dietas ricas en fibra para que ayuden a la movilización intestinal y la administración de laxantes orales o rectales, dependiendo del grado de estreñimiento. Estos laxantes deben asociarse de forma preventiva o profilaxis cuando se inicia la administración de opioides por su alto riesgo y efecto secundario de producir estreñimiento. También vamos a encontrar en ocasiones diarreas en menor porcentaje que se pueden verse asociados a el uso de laxantes de forma extendida y cuando el metabolismo del paciente ya ha podido gozar de los beneficios de la atropina y se ha acostumbrado, los laxantes deben ser valorados continuamente para evitar que se produzcan diarreas. El problema más perjudicial en estos pacientes es la deshidratación. Es por ende que las acciones deben ir enfocadas hacia la hidratación del paciente. Otro problema que tenemos es la obstrucción intestinal maligna, principalmente causada por tumores digestivos y ginecológicos y el cáncer colon rectal.
Este tratamiento para esta complicación está dirigido a lo que es quirúrgico. Si se puede realizar la extracción de la parte que está obstruyendo, sería la forma óptima para ser tratados, pero muchas veces no se lo puede realizar. Por ende, sugieren la colocación de stent que permitan mantener una permeabilidad intestinal. También el paciente de cuidados paliativos va a presentar problemas genitourinarios. La atención del paciente en estos problemas va a estar dirigido principalmente al tenesmo vesical. El tenesmo vesical se manifiesta principalmente con el dolor que se presenta en la zona hipogástrica. Las causas que van a presentar este tenesmo es la disuria, la poliquiuria, la nicturia o nocturia, infecciones y neoplasias. El tratamiento va dirigido principalmente a la causa. Si la causa del tenesmo vesical son las infecciones o las neoplasias, debe ir dirigido hacia esta patología. En caso de que se presenten otras alteraciones como la disuria o la nicturia, puede darse tratamientos con terapias de relajación, higiene adecuada y se le puede administrar medicamentos antidepresivos, corticoides, antiespasmódicos y analgésicos locales. Cuidados de la piel. Las laceraciones de la piel en estos pacientes tienen multicausalidad, principalmente por el grado de desnutrición en el que se pueden encontrar, el grado de deshidratación en que el paciente pudo haber entrado o se mantiene durante su proceso de patología, la inmovilidad que pueden presentar y también se pueden dar úlceras neoplásicas, que es una de las patologías que se va a tratar. ¿Cómo vamos a prevenir las úlceras por presión o las llamadas lesiones por presión? El tratamiento es una higiene adecuada, una hidratación de la piel, cambios posturales, permitiendo una buena circulación e impidiendo que las zonas de presión sufran alto riesgo de sufrir una lesión. Principalmente los colchones de antiescaras son de gran ayuda y las dietas favorecen tanto a la prevención como al tratamiento de las úlceras por presión. Dietas ricas en ácidos grasos. El tratamiento principalmente puede estar dirigido quirúrgicamente a la debridación de la úlcera por presión, adecuadas curaciones manteniendo las medidas de asepsia y antisepsia. Principalmente los apósitos que se está utilizando para tratar las úlceras por presión, existe gran variedad en lo que es del mercado nacional e internacional. No existe una evidencia científica de cuál es el mejor apósito. En diferentes estudios han demostrado que los apósitos de plata, polisacáridos, incluso los apósitos en base de cobre, presentan gran ayuda en lo que es el tratamiento para las úlceras por presión. En caso de que las úlceras sean neoplásicas, se debe aplicar metronidazol, que ayuda en el tratamiento y disminución de la infección. Otro problema que encontramos es el prurito. Es una sensación desagradable que es un índice que inicia el rascado del paciente. Principalmente se presenta en el 27 al 70% de la población con patologías terminales. Las causas pueden ser patologías cutáneas, si se encuentra alguna laceración o algún medicamento que pudieron hacer reacciones. Las patologías neurológicas, si esta patología, una patología neurológica causa un prurito, debe ser analizada desde la forma de todos los nervios para determinar su especificidad y si se encuentran involucrados, y sería necesario un tratamiento en el sistema neurológico.
Y las patologías psicológicas, un prurito somático es una de las causas relevantes en estos pacientes que deben ser tratados en base a terapia. El tratamiento depende de la patología, debe ser identificado la causa para determinar el cuidado de la piel y administrar los medicamentos según sea la causa del prurito. También vamos a encontrar situaciones de emergencia y urgencia en las situaciones de la atención en pacientes paliativos. Vamos a encontrar algunas circunstancias como la hipercalemia, patología que se presenta del 10 al 20% en los pacientes de cuidados paliativos, principalmente en los cánceres de próstata, pulmón, mama y mieloma múltiple, en donde se presentan con mayor incidencia. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la hipercalemia que van a presentar estos pacientes y los que deben ser controlados constantemente? Los síntomas generales, vamos a ver una deshidratación, una polidipsia y un prurito. En lo que son signos gastrointestinales, vamos a encontrar la anorexia, la pérdida de peso, la náusea, los vómitos y el estreñimiento, principalmente por ilion paralítico. En lo que son signos neurológicos, vamos a determinar lo que es la fatiga, el letargo, confusión, miopatía, convulsiones y psicosis. En lo que son signos cardiológicos, podemos determinar una bradicardia, arritmias auriculares, arritmias ventriculares, aumentos del intervalo PQR y disminución del intervalo QT o de la onda T, que puede ancharse. El tratamiento que lo vamos a realizar principalmente es una hidratación controlada, tomando en cuenta los niveles de calcio, ¿sí? Y se puede administrar el bifosfato para mantener niveles adecuados y controles de calcio y electrolitos en estos pacientes. Otra de las complicaciones y una de las urgencias que se puede presentar es una compresión medular maligna. Muchas de estas causas es la metástasis ósea en el 10% de los pacientes. Estas compresiones pueden darse a nivel lumbosacra en el 7% y también se puede dar compresiones a nivel cervical del 10%. Existen otras patologías que pueden causar compresión medular, como el cáncer de próstata, el de mama y el de pulmón. ¿Qué vamos a encontrar de sintomatología al presentar una compresión medular maligna? Principalmente el dolor de espalda, la debilidad muscular, trastorno de los esfínteres y disminución de la sensibilidad. Al presentarse esos síntomas, el tratamiento tiene que ser de inmediato. A más temprano se puede determinar un tratamiento óptimo. En caso de que sea alguna compresión medular a causa de una metástasis o de algún tumor maligno que presione algún nervio, puede darse un tratamiento quirúrgico. En caso de no ser así, el tratamiento está dirigido hacia el dolor. Se puede dar la quimioterapia, radioterapia, ¿sí? Y se ha visto que las terapias combinadas, ¿sí?, entre cirugías y radioterapias y control del dolor, mejoran la calidad de vida de los pacientes paliativos. Otras complicaciones que se pueden presentar son las crisis convulsivas e incluso se pueden presentar estatus epilépticos. Las crisis convulsivas, como ya lo sabemos, es un episodio de contracciones musculares involuntarias generalizadas. El estatus epiléptico se considera convulsiones mayores a 30 minutos. El objetivo es que las convulsiones sean atendidas antes de los 5 minutos y sean dadas el tratamiento adecuado para evitar complicaciones neurológicas. Las causas más relevantes para las crisis convulsivas pueden ser los tumores cerebrales,
la metástasis cerebral, infecciones cerebrales y trastornos metabólicos. El tratamiento debe ser inmediato, evitar las lesiones que pueden producir las convulsiones, ya sean caídas o laceraciones de tejidos. La administración de diazepam, tanto como vía intravenosa o intrarrectal, es lo óptimo en estos pacientes. Incluso si las convulsiones no ceden a este medicamento, tendríamos que administrar midazolam de forma subcutánea. Principalmente cuando las neoplasias son de carácter cerebral o se encuentra involucrado ya el sistema nervioso, en las neoplasias a tratarse, debe administrarse sedantes o anticonvulsivantes de forma profiláctica para evitar episodios de crisis convulsivas y estatus epilépticos. Otro de los problemas que se presentan son las hemorragias. Se va a determinar en un 6 al 10%, principalmente si estas son hemorragias significativas. ¿Qué tipos de hemorragias vamos a encontrar en estos pacientes? Vamos a presentar hematemesis, melenas, hemoptisis, hematuria, epistaxis, sangrado vaginal, úlceras cutáneas sangrantes. Deben entender los familiares y tanto el paciente que existe en ocasiones patologías que presentan mayor riesgo a sufrir hemorragias. Por ende, los pacientes y los familiares tienen que adiestrarse en el tratamiento de estas hemorragias hasta que puedan asistir a un medio hospitalario y pueda ser atendido en caso de que esta hemorragia se transforme en masiva. El tratamiento de la hemorragia, según la causa o según el origen de la hemorragia, tiene que ser individualizado y según la patología. Diferentes medidas para los diferentes tipos de hemorragia, si se presenta una epistaxis o se presenta un sangrado vaginal, las medidas de prevención y de tratamiento son individualizadas. Debemos controlar los valores hemáticos del paciente para mantener los tiempos de coagulación dentro de los parámetros normales e impedir estas hemorragias. Se debe educar a los familiares en el caso de emergencias que se produzca estas hemorragias, principalmente si este paciente tiene patologías de origen de cuello, garganta o gastrointestinal, en donde el sangrado se ha transformado en uno de los problemas relevantes para ser tratados. La administración de medicación inmediata para ayudar a coagular, y debe acudirse de inmediato a un centro hospitalario, ya que los pacientes de cuidados paliativos no mantienen su mismo sistema para coagular y debe ser tratado y prevenido cualquier complicación. El apoyo psicosocial y espiritual a las personas con cuidados paliativos. Existen varias formas y vamos a definir estas dos circunstancias en un apoyo psicosocial y también vamos a definir la espiritualidad. Están involucrados, pero no es lo mismo, ¿sí? Así que vamos a definir el apoyo psicosociales. Son trastornos psiquiátricos, principalmente cuando el paciente es sometido a la noticia que se encuentra con una patología terminal que va a provocar su llegada hacia su final de la vida, puede sufrir trastornos psiquiátricos como ansiedad, depresión y abuso de sustancias. Principalmente, debemos desarrollar el afrontamiento del paciente. Debemos dirigir nuestras actividades a que los familiares se transformen en un apoyo emocional para superar y lograr establecer un apoyo o un afrontamiento psicológico eficaz.
Si es necesario, debemos buscar el apoyo profesional y un equipo multidisciplinario para que el paciente pueda ser tratado. El tratamiento, una intervención psicológica, puede disminuir la depresión y la tristeza de estos pacientes. Va a mejorar el afrontamiento y podrá permitir una evaluación constante, no solamente del profesional dirigido a la psicología, sino también del profesional del equipo multidisciplinario que está atendiendo al paciente. La evaluación psicosocial principalmente se debe basar en el momento en el que el paciente está pasando en su vida, cuáles son los aspectos a los que está siendo atacados o aludidos o lacerados, el impacto de la enfermedad que causó en su vida, en su diario vivir y cómo lo modificó. Existen también fuentes de estrés que agudizan el deterioro psicológico y social del paciente. En caso de que se puedan resolver, los profesionales deben dirigir gran tiempo, ayudar a establecer puentes, tanto pueden ser económicos, sociales o en el trabajo o cualquier situación que intervenga en el tratamiento de los pacientes. Los recursos espirituales. Cada población, cada entidad y cada ser humano tiene una espiritualidad que debe ser abordada desde los diferentes puntos de vista y según la necesidad del paciente. Las circunstancias económicas es otro factor tanto en el tratamiento como la manutención del paciente. La ayuda social y los trabajadores dirigidos a esta área deben activarse de forma efectiva para lograr una estabilización en los pacientes. El apoyo espiritual, una dimensión, se lo define como una dimensión que reúne actitudes, creencias, sentimientos y prácticas que van más allá de lo estrictamente racional y material. ¿Por qué el apoyo espiritual es importante? Existen entidades, podemos llamarlo Jesús, Dios, Jesucristo, Jehová, y diferentes creencias. Existen más de 4.000 religiones a nivel del mundo, 1.000 creencias que influyen en el diario vivir de los pacientes, y el apoyo espiritual no es igual a religión. Depende de la creencia de los pacientes y cuál sea su necesidad espiritual. Principalmente lo que debemos hacer es escuchar y no juzgar. El paciente debe buscar un sentido de fe para reafirmar su sentido de humanidad y cuál es el objetivo o darle un objetivo al momento que está transcurriendo su vida. Debemos buscar el empoderamiento y la confianza del paciente, la confianza en un tratamiento, la confianza en asistir a las terapias y buscar el objetivo de restablecimiento de la salud. En caso de que el pronóstico sea reservado, el paciente tiene que empezar a asimilar las circunstancias de su patología. Vivir con esperanza es una filosofía que puede implementar este paciente hasta el final de su vida. Buscar la estabilidad y el equilibrio espiritual ayudará al paciente en su tratamiento y mejorará su calidad de vida. Atención en la agonía. Los pacientes paliativos, el desenlace se va a presentar la agonía. En estos pacientes existen grandes etapas, pueden ser periodos largos de tratamiento, pueden ser de meses, incluso de años, que va a extenderse su agonía. Las etapas de decaimiento pueden ser incluso solamente etapas donde el paciente decae en su tratamiento o se está adaptando a su tratamiento, o incluso pueden llegar a ser la fase final o la fase de agonía. En estos casos, los pacientes no se sabe
A ciencia cierta, si se presenta una etapa de agonía, los signos y los síntomas son muy cualitativos. Vamos a abordar en este caso una teoría del cuidado, principalmente dirigido al personal que se encuentra en atención directa a los pacientes, que es el personal de enfermería. Una teoría muy llamativa es la de Christine Watson, una teoría que se implementó en 1991, en donde para ella los cuidados son una forma educativa de relacionarse con un ser apreciado, hacia el que se siente un compromiso y una responsabilidad temporal, personal. Esta investigación se la realizó de forma fenomenológica. El objetivo de esta teoría de la enfermería es que la enfermería promueva el cuidado hacia los otros, hacia la demás población. Y lo que busca es un bienestar biopsicosocial y espiritual del paciente. Aquí Watson no solamente habla de la destreza que enfermería ha adquirido durante varios años, del conocimiento invaluable que nos ha dado la tecnología, la literatura, sino regresa hacia principios básicos del cuidado de enfermería. Y en estos pacientes de cuidado terminal se aplicaría de forma correcta. Manifiesta que en los pacientes debemos mantener las creencias. ¿Cuál es la filosofía de estos pacientes? ¿Qué es lo que busca y qué es lo que espera? ¿Qué necesita finalizar en procesos? ¿Cuáles son el objetivo que ha quedado inconcluso y si se los puede ayudar a terminar? La única forma para lograr esto es conocer al paciente. El personal clínico, el personal de salud debe comprender la situación del paciente, no dejando afuera su experiencia científica, sino adentrándose en lo que es el sistema psicológico. Debemos estar con el paciente transmitiendo el mensaje que el paciente entienda que el personal de enfermería, el personal de salud, se encuentra en este ambiente hospitalario para la atención de cada uno de ellos, para satisfacer las necesidades y complicaciones que se pueden presentar. Cuando el paciente adquiera este mensaje, vamos a poder realizar actividades terapéuticas, no solamente dirigidas hacia el bienestar fisiológico, sino también hacia el bienestar psicológico, ¿sí? Pueden ser actividades tanto organizativas y multisectoriales y multiprofesionales que lograrán obtener un objetivo que es mantener el bienestar del paciente. No debemos olvidar que la importancia de los cuidados al final de la vida son responsabilidad de todo el profesional de salud. Buscamos el apoyo incondicional y mejorar el conocimiento para brindar una atención de calidad. ¿Alguna pregunta, señores participantes?
Muy buenas noches con todos. Si no tenemos preguntas de parte de los participantes, yo creo que podemos dar por finalizada la capacitación del día de hoy, ya que Hay la algunas preguntas, Milice. Dice, ¿cuál es la diferencia entre una úlcera por presión y una úlcera neoplásica? Principalmente en lo que es cánceres de la piel o problemas de metástasis en piel van a producir úlceras neoplásicas. Y estas úlceras, por ser el agente productor de la infección, van a ser difíciles de curar. Por ende, su tratamiento es más complicado que una úlcera por presión o una lesión por presión que sea secundaria a una disminución de la nutrición o alteraciones de la piel, ¿sí? Una úlcera neoplásica es causa de una metástasis de piel. ¿Qué medicamentos? Principalmente medicamentos. Las úlceras por presión, hay dos formas de tratarlas. La primera es mediante cirugía, una debridación, en caso de que esta úlcera por presión sea de grado 3 o de grado 4. Después de este debridamiento, el tratamiento va a ser mediante curaciones con técnica de asepsia y antisepsia, promulgando así el proceso de cicatrización hasta su finalización. Actualmente y a nivel del mundo existen apósitos, ¿sí? Estos apósitos están hechos a base de plata, a base de polisacáridos como las marcas comerciales que encontramos actualmente. Y hay investigaciones incluso de apósitos en base a cobre. Han presentado en diferentes estudios relevancia y no existe diferencia en usar el uno o el otro. Así que ayuda a cicatrizar estos apósitos, pero no se puede decir cuál es el mejor. Así que depende del mercado y depende también de la economía. Estos apósitos tienen gran valor económico, así que si podemos acceder a un apósito de plata, apósitos en polisacáridos o apósitos en cobre y se puede introducir en el tratamiento de las úlceras por presión, es lo óptimo. Cuando la infección ha sido causada por una úlcera neoplásica, ¿sí? Obviamente, el tratamiento quirúrgico no va a ser posible porque la causa, el cáncer se encuentra en la piel y ha formado una úlcera neoplásica. El debridarla va a ser muy poco favorecedor en el tratamiento. Así que la curación y la aplicación del metronidazol puede verse de una forma de tratamiento, pero es muy difícil en este caso para las úlceras neoplásicas. Las úlceras neoplásicas pueden darse sin necesidad de que haya una presión continua en la zona. Sí, principalmente nosotros conocemos las áreas o zonas de presión, ¿sí? Y incluso estas úlceras por presión existen datos que cuando hay un desgaste en exceso de músculo y tejido adiposo y el hueso roza la piel, se producen estas úlceras. Alguna vez vimos un caso excesivo, diría yo, de una úlcera neoplásica en todo lo que es caja torácica, en donde se podía evidenciar el tejido óseo de las costillas. Obviamente, en costillas no se encuentra una zona de presión, pero el origen de estas era una neoplasia de piel y se produjo zonas o úlceras neoplásicas en lo que es tórax. Con respecto al manejo del dolor, ¿cómo se calcula la morfina según la valoración de EVA? ¿Ya? La escala de valoración de EVA
es para determinar el grado del dolor. Tomen en cuenta que esta valoración de la escala de EVA es una forma cualitativa. ¿Qué quiere decir? Que también va a intervenir características sociales, psicológicas y de forma de afrontamiento de cada uno de los pacientes, ¿sí? Eh, Se puede relacionar, sí, pero no es un indicador que si yo tengo una escala de EVA de 10, yo le voy a administrar 50 miligramos de morfina, ¿sí? Para la administración de opioides, acuérdense que la terapia del dolor se la iba variando en 3 escalones, ¿sí? El primer escalón determinado por el paracetamol y el tramadol, el segundo determinado por los AINES y el tercero por los opiáceos. Entonces, yo así me presente una valoración de EVA de 10, yo no puedo determinar directamente la administración de morfina. El médico tiene que iniciar por el primer eslabón y si el primer eslabón no es suficiente, tengo que asociarlo con medicamentos del segundo eslabón. Vamos a revisar un poquito el esquema que determinó la Organización Mundial de la Salud. Ya. Aquí vemos el tratamiento farmacológico que se da en el primer eslabón. El primer eslabón son los no opiáceos, el paracetamol y los AINES. El segundo eslabón son los opioides débiles y potentes, ¿sí? Si nosotros valoramos el dolor, no porque una escala de EVA me da de 10, yo voy a determinar que es un dolor intenso, sí, pero el tratamiento tiene que empezar desde el primer eslabón. Si el dolor persiste, si el dolor fue controlado con medicamentos del primer eslabón, tengo que continuar con el primer eslabón, ¿sí? En caso de que no sea moderado y se puede asociar un opiáceo débil. Si con este esquema se controló el dolor, pues lo dejamos ahí. Y si no es así, podemos asociarlo un opiáceo de tercer nivel. Ahora, debemos tomar en cuenta que la valoración del dolor tiene que ser constante, no por el hecho de que el paciente ya se le administró morfina constantemente, no podemos destetar, ¿sí? Acuérdense que el cuerpo aprende a tolerar. El dolor se hace tolerante y podemos empezar a destetar y asociar entre medicamentos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que no hay más preguntas. Y podemos dar por terminado la reunión del día de hoy. Listo, Alicia, muchas gracias por su intervención del día de hoy. A los participantes les recordamos que cualquier duda pueden dejarla en el chat para que la licenciada se las responda, no se queden con ninguna duda. Si no tenemos más dudas, continuamos mañana con la siguiente capacitación.
Sabemos que la capacitación ha sido un poco corta el día de hoy por problemas que se han presentado con la licenciada en cuanto a aspectos personales, entonces pedimos muchas disculpas y que por favor comprendan. Igual fue una excelente capacitación, intentó ser lo más clara posible y abarcar todo el tema que se tenía planeado el día de hoy, así que nos vemos el día de mañana.